el domingo, antes de ayer, estábamos hablando o haciendo una comparación entre el sacerdocio terrenal y el sacerdocio espiritual. Estamos haciendo esa pequeña comparación o esa grande comparación. Muchas gracias, mi hermano. Estamos haciendo esa comparación entre el sacerdocio terrenal y el sacerdocio espiritual. Y habíamos dejado el tema un poco inconcluso, como en continuará. Entonces queríamos darle como el final a ese tema, una conclusión a ese tema. Entonces vamos a leer los 2 versículos que leímos el domingo y continuamos con el tema. Habíamos leído en Apocalipsis, capítulo 1, habíamos leído el versículo 6. Bueno, habíamos leído desde el 4, verdaderamente. Y dice la palabra de Dios así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y habíamos leído en Éxodo capítulo 19, habíamos leído, teníamos que leer el versículo 6, pero estábamos leyendo desde el versículo 3, que dice así, Éxodo capítulo 19, versículo 3 dice así: Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bendito Dios y Padre de la gloria, muchas gracias, Señor, te damos en esta noche, porque una vez más nos das ese privilegio de poder abrir tu palabra, Señor, de poder meditar en ella y que tu palabra pueda hacer efecto en nuestras vidas, pueda llegar a nuestros corazones. Gracias, Padre, por cada persona que hoy está aquí presente. Sabemos que no es coincidencia, no es una incidencia, sino que es un propósito tuyo que podamos estar aquí en esta noche. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que hemos recibido de parte tuya durante el día y que hoy nos tiene aquí con vida, con salud, Padre, precisamente para poder escuchar tu voz en esta noche. Muchas gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Y entonces, el domingo estábamos diciendo que no todo el que se proclama un ministro de Dios, no todo el que se proclama un servidor de Dios es así. No todo el que se proclama quiere decir que sea así. Y habíamos colocado el ejemplo de algunos sacerdotes que existieron antes de que Israel fuera formado como pueblo, y habíamos hablado del suegro de Moisés, que era sacerdote de Madián, habíamos hablado del suegro de José, que era un sacerdote de On, una ciudad de Egipto, y habíamos hablado de una serie de sacerdotes que había en una ciudad en Egipto. Entonces decíamos que no todo el que se proclama servidor o ministro de Dios, pues es así, porque aquí nos estamos dando cuenta que si aún Dios no había escogido a un grupo de personas para que le sirvieran con unas cualidades diferentes y ya existían otros sacerdotes, pues quiere decir que así también pasa en la vida espiritual. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que en este tiempo habrán burladores y habrán personas que tomarán la palabra de Dios para su propio beneficio. Habíamos dicho acerca de ello. Y habíamos hablado de cómo Dios había escogido a este grupo de personas, comenzando desde Aarón, sus hijos y su descendencia, para que le sirvieran a él en las cosas santas,
pero tenían que cumplir una cantidad de requisitos y una serie de cualidades para que pudieran hacer eso, para que le pudieran servir a Él y ocuparse de todas las cosas santas. Y hablábamos también del sacerdocio espiritual. Mire, en Levíticos, en el libro de Levíticos, hablando de esas personas o ese grupo de personas que Dios había dispuesto a escoger para que le sirvieran a Él. Y cuando yo hablo de los escogidos, estoy hablando de todas aquellas personas que hemos venido a Cristo, que hemos aceptado ese regalo, ese don de la salvación. A eso le llamo yo los escogidos. En ese tiempo estamos hablando del pueblo de Israel, lo que escogió dentro del pueblo, y hablando del sacerdocio nuevo, de lo espiritual, estoy hablando de aquellos que hemos venido al Señor Jesucristo, que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Pero entonces dice en el libro de Levíticos, mire, pareciera que lo que vamos a leer, pareciera como si Dios se viera como discriminatorio, pareciera así literalmente. Dice el capítulo 21 de Levíticos, hablando de que no cualquiera podría ministrar o servirla en las cosas santas. Dice el versículo 16, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine o testículo magullado, ningún varón de la descendencia de los sacerdotes de Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Pero mire que el versículo 22 dice algo importante. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrán comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Mire, y les decía, podría parecer como si fuera discriminatorio, ¿verdad? Pero en ese momento, estas personas que Dios había escogido para que le sirvieran a Él, para que ministraran las cosas santas, eran la representación de Dios ante el pueblo. Y si eran la representación de Dios ante el pueblo, mire, Dios es perfecto en todo el sentido de la palabra, es perfecto y es santo. Como una persona, podemos decir así, con alguna de estas limitaciones, podría representar a Dios cuando sabemos que Dios es perfecto? Y ellos eran la representación de Dios ante el pueblo en ese momento. Hay algo importante. Dice, mire, de las cosas pueden comer y pueden comer del pan. No les niega eso, pueden comer del pan. Estaba yo investigando acerca de este tema y mire, estos hombres tenían también, Dios los usaba también, los colocaban en la puerta, hacían cosas locativas, pero no podrían hacer nada que fuera, todo lo que fuera santificado. Pero mire, también así pasa con nosotros, pasa con los escogidos ahora. Y vuelvo y les digo, cuando hablo de los escogidos, hablo de aquellos que hemos venido a Cristo Jesús. Ninguno de nosotros que está dando un mal testimonio en nuestra vida del Señor Jesucristo, tampoco lo puede hacer. No es bien visto delante de Dios. Porque nosotros, así como estos eran los representantes de Dios ante el pueblo, nosotros en nuestra vida tiene que reflejarse el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros, si en nosotros, en nuestra propia vida,
el Señor Jesucristo se tiene que reflejar. Y no se está reflejando, sino que estamos dando un testimonio inadecuado como creyentes. ¿Cómo vamos a pretender ministrar las cosas de Dios? ¿Sí me entiende? Eso estaba pasando. Y esta es la comparación que estamos haciendo entre el sacerdocio terrenal y el sacerdocio espiritual. No podemos nosotros venir acá a ministrar y a servirle al Señor cuando en realidad nuestro testimonio no es adecuado. Hay un versículo que a mí me encanta en Primera de Pedro. Porque, como les he hablado 2 veces acerca de las personas que Dios había escogido en ese momento, que era Aarón y sus descendientes, y ahora estoy hablando de los escogidos, ahora que somos los que hemos aceptado y reconocido al Señor Jesucristo en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice así: vosotros también, como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Sé edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. Sacrificios aceptables. Y estamos hablando precisamente de eso, que no podemos venir de cualquier manera a administrar las cosas de Dios. Y el versículo 9, un versículo que ustedes conocen de memoria, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y cuando hablo de la palabra real, no hablo de autenticidad, hablo de la realeza del rey, sacerdotes del rey, linaje escogido, real sacerdocio. O sea que somos sacerdotes del rey. Estamos hechos para servirle a Él y para ministrar las cosas santas, las cosas que a Él pertenecen. Real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido o comprado por Dios, con un objetivo: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, vamos allí entendiendo bien, ¿no? Comparando el sacerdocio antiguo con el sacerdocio nuevo o el sacerdocio espiritual. Y bueno, y habíamos dicho qué significaba ser sacerdote. Habíamos visto el domingo cómo se hacía la selección de los sacerdotes. Habíamos visto la purificación de los sacerdotes en la antigüedad y la purificación ahora. Habíamos visto la vestimenta de los sacerdotes en la antigüedad y la vestimenta de nosotros como hijos de Dios ahora. Habíamos hablado acerca de la unción, cómo los tenían que ungir a estos sacerdotes para poder ministrar, y habíamos hablado de la unción de los creyentes ahora, que es a través del Espíritu Santo. Habíamos hablado de la consagración que tenían ellos y de la consagración que debemos de tener cada uno de nosotros como hijos de Dios. Habíamos hablado de cómo ellos eran instruidos o debían de ser instruidos, y hablamos de los 2 hijos que murieron de Aarón a falta de conocimiento, y hablamos cómo deberíamos de nosotros tener conocimiento pleno de la palabra de Dios en la actualidad. Y habíamos quedado allí. Pero entonces vamos a continuar. Y habíamos dicho pues que el origen de los sacerdotes del pueblo de Dios Dios había escogido a Aarón, a su descendiente, a sus hijos y a toda su descendencia. Pero recuerden que también, aparte de los sacerdotes, había un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote era escogido entre los sacerdotes. Era escogido y también debería tener unas cualidades importantes y diferentes a los sacerdotes. Dice la palabra de Dios en Levíticos 21. Dice Levítico 21, dice el versículo
estos versículos quiero que lo tengamos presentes porque vamos a ir tomando parte de estos versículos en cada momento. Dice, y el sumo sacerdote, dice el Levítico capítulo 21, versículo 10, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová, tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Mire, viene hablando la palabra de cómo deberían de elegir al sumo sacerdote, que lo deberían de elegir entre los sacerdotes, y hay algo importante. Ese sumo sacerdote debería conseguir una mujer con las cualidades que acabamos de leer, porque dice él, yo soy el que lo santifico, tanto a él como a ella. Bueno, nosotros como creyentes tenemos un sumo sacerdote, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es nuestro gran sumo sacerdote. Y fue escogido entre nosotros, porque recuerden que Él fue hombre, Él se hizo hombre. Dice que participó de carne y sangre. Y dice la palabra de Dios allá que en el principio Él era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. O sea que también era un hombre, una persona como nosotros. De entre nosotros salió nuestro amado Señor Jesucristo, ese sumo sacerdote. Pero también dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 2 de Hebreos, y dice el versículo 17, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Tenía que ser escogido entre nosotros, así como era escogido entre los sacerdotes, tenía que ser escogido entre nosotros ese sumo sacerdote, nuestro amado Señor Jesucristo, hecho sacerdote una vez y para siempre. Por eso cuando la palabra de Dios dice que haya pues también en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, ustedes ya conocen, pero Él se hizo hombre. Y aquí entre nosotros fue elegido como nuestro gran sumo sacerdote, así como se elegía en la antigüedad. De entre sus hermanos se elegía el sumo sacerdote y de entre nosotros fue elegido Él como sumo sacerdote. Solamente Él podía ser elegido como sumo sacerdote. Y acabamos de leer acá en Levíticos las cualidades de la esposa, ¿no? Acabamos de leer cuáles eran las cualidades de la esposa, porque debería ser santo él y la esposa ser santificada. Bueno, el Señor Jesucristo está preparando a su esposa, que es la iglesia. Y así como en la antigüedad, esta mujer debería tener unas condiciones, bueno, la iglesia también tiene esas mismas condiciones. Tenía que ser santa, una iglesia santa para su esposo. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, mis hermanos,
Dice 2 Corintios capítulo 11, dice el versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, para desposarlos como una virgen pura a Cristo. Allá en la antigüedad se estaba hablando que la mujer debería ser pura y virgen. Asimismo, se está preparando, o el Señor está preparando su iglesia para que pueda llegar al fin las bodas del Cordero. Una esposa santa, virgen. Y dice Apocalipsis 19, el versículo 7 y 8 dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y dice el versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Que se vista de lino fino, limpio. Entonces, mire, está en la comparación. Pero también en la antigüedad el sumo sacerdote era la cabeza, ¿no? Era el más importante de ellos, era la cabeza. Bueno, nosotros tenemos un sumo sacerdote que es nuestra cabeza, es la cabeza de la iglesia. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, lo leímos el domingo. Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra de Dios: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Este sumo sacerdote en la antigüedad era cabeza de los demás, era el más importante. Bueno, nuestro amado Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia, es nuestra cabeza, refiriéndose a que todos nosotros pertenecemos a la iglesia. Y dice Colosenses capítulo 1, y dice el versículo 18, voy a leer desde el 17, que nuestro amado Señor Jesucristo, Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Nuestro amado Señor Jesucristo como sacerdote, nuestro amado Señor Jesucristo como sumo sacerdote, y que es aquel que es el principal, aquel que es la cabeza nuestra, la cabeza de la iglesia, así como en la antigüedad. En la antigüedad el sumo sacerdote era escogido por Dios, debía de cumplir unos requisitos. Bueno, nuestro amado Señor Jesucristo fue escogido por Dios para que fuese sumo sacerdote. Por cuanto cumplió todos los requerimientos, nuestro amado Señor Jesucristo, el único que cumplió, el único sin pecado y sin mancha, el único que podía entrar a ese lugar santísimo. Ninguno de nosotros lo podía hacer. Él, el único que podía entrar a ese lugar santísimo, así como en la antigüedad. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, está el evangelista haciendo mención a una profecía de Isaías, del capítulo 61, del versículo 1 de Isaías. Y aquí el evangelista no, porque el Señor Jesucristo es el que está hablando aquí. Dice Lucas capítulo 4, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En la antigüedad este sumo sacerdote debería ser ungido para ser sumo sacerdote. Nuestro amado Señor Jesucristo fue ungido por su Padre, fue ungido por Dios. Y dice en Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, dice la palabra de Dios, el versículo 5 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y dice el versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ustedes saben cuál es el orden de Melquisedec. Sumo sacerdote hecho una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y ahí mismo en Hebreos, dice el capítulo 7, hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, que fue elegido por Dios, fue ungido por Dios para tal, dice capítulo 7, y dice el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es el sumo sacerdote que nosotros tenemos, nuestro amado Señor Jesucristo, hecho por Dios o ungido por Dios como sumo sacerdote. Vamos a hablar de las funciones que cumplían los sacerdotes en la antigüedad y los sacerdotes, bueno, los sacerdotes terrenales, y estamos hablando del sacerdocio espiritual. Recordemos que anteriormente los sacerdotes, digamos, la función de ellos era hacer sacrificios y rituales, ¿no? El sumo sacerdote era el único que tenía la autoridad para poder entrar al lugar santísimo una vez al año, una vez al año. Y ahí ofrecía su expiación por los pecados, bueno, primero por los pecados suyos y luego por los pecados del pueblo. Bueno, nuestro amado Señor Jesucristo como sumo sacerdote, Él entró en ese lugar santísimo. Estos anteriormente entraban una vez al año. El Señor Jesucristo entró una sola vez y para siempre. Y no como los otros que ofrecían sacrificio primero por su pecado, porque nuestro amado Señor Jesucristo no conoció pecado. Él mismo ofreció su sacrificio, se sacrificó por todos nosotros o por todos los que vienen a Él. Nosotros ya hemos venido a Él, le hemos reconocido a Él, pero faltan muchas personas que tienen que venir a Él y reconocerle a Él como su Señor y como su Salvador. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 7, dice el versículo 27 y 28, dice que Él no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre, hecho perfecto para siempre. Ese es el sumo sacerdote que nosotros tenemos, nuestro amado Señor Jesucristo. Habíamos hablado, cuando recién iniciamos, que habíamos leído en Levítico 21, habíamos hablado acerca de la vestimenta, y el domingo también les había hablado acerca de la vestimenta. Y decíamos que los sacerdotes tenían era vestido de lino fino y tenían un cinturón de lino, y bueno, y que tenían algunas piedras preciosas en su vestimenta. Pero a diferencia de los sacerdotes, el sumo sacerdote tenía
una diadema de oro que era hecho como una lámina de oro y tenía un manto púrpura, un manto púrpura. En Éxodo capítulo 39, ahora hacemos la comparación con nuestro amado Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Éxodo capítulo 39, dice el versículo 30 así. Hicieron asimismo, ya después de haber hecho los vestidos y todo, hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello santidad a Jehová. En la diadema que hacían para el sumo sacerdote en la antigüedad, santidad a Jehová. Y en Levíticos capítulo 8 dice, el versículo 7 dice, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto de efod y lo ajustó con él. Dice el versículo 8, luego le puso encima el pectoral y puso dentro de él mismo los urín y el tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra, esa es la que les decía yo, la mitra púrpura, ¿no? Y sobre la mitra, enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Nuestro amado Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, mire, en lugar de colocarle una corona de oro, le colocaron una corona de espinas. Aunque dice Lucas, anteriormente también que le colocaron una mitra de púrpura. Miremos en Lucas, creo que en el Evangelio de Lucas dice, no, en Marcos, el capítulo 15 de Marcos nos habla de ello. Dice el capítulo 15, el versículo 17 y 18, dice el 16, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Mire, a estos en la antigüedad, el sacerdocio terrenal, le colocaban una diadema, una corona de oro. Nuestro amado Señor Jesucristo le colocaron una corona de espinas, que significa el dolor, el sufrimiento que le causamos nosotros al Señor Jesucristo por nuestro pecado. El dolor y el sufrimiento por nuestro pecado, porque Él no conoció pecado. Esa fue la corona que Él se llevó, nuestro sumo sacerdote. También la duración del cargo en la antigüedad. Los sacerdotes tenían un periodo estipulado, ¿no? Los sacerdotes. Pero el sumo sacerdote en la antigüedad era vitalicio. Bueno, nuestro amado Señor Jesucristo como sumo sacerdote fue hecho una vez y para siempre, nos dice la palabra de Dios. Dice en Hebreos capítulo 9, dice el libro de Hebreos capítulo 9, dice el versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, dice el versículo 12, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo,
habiendo obtenido eterna redención. Los sumos sacerdotes terrenales, su función era vitalicia. Bueno, nuestro amado Señor Jesucristo también, para toda la eternidad, como nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que dice la palabra que Él como sumo sacerdote y estando en este cuerpo, se compadece de nosotros, dice la palabra de Dios, porque sufrió o pasó todo lo que un ser humano puede pasar, las tentaciones, mas no cometió pecado. En la antigüedad, mis hermanos, o hablando del sacerdocio terrenal, los sacerdotes o el sumo sacerdote, antes de hacer el sacrificio o la expiación por los pecados del pueblo, les decía ahora un momento, bueno, hacía primero por sus propios pecados. Y como todos conocemos, nuestro amado Señor Jesucristo no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, dice la palabra de Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, dice la palabra de Dios, 2 Corintios 5:21. En Hebreos, ahí mismo, en el capítulo 9, en el versículo 13, seguimos leyendo, habíamos leído el 11 y el 12, el versículo 13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y dice el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Dice el versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo, el sumo sacerdote que hoy nos representa a nosotros delante del Padre, quien intercede por nosotros delante de Él. Y solamente queda decir, si hoy nosotros tenemos ese privilegio como hijos de Dios, de poder ser reconocidos a través de Cristo como sacerdotes de Dios, como sacerdotes del Rey, bueno, debemos comportarnos como tal. Porque recuerden que el domingo estábamos hablando de eso, que a veces queremos que llegue un año nuevo y venga con toda la fortaleza espiritual y con todas las bendiciones espirituales, pero en realidad nuestro testimonio, nuestro comportamiento, apartados de la palabra de Dios, lo único que conseguimos es que nos apaguemos espiritualmente. Eso es lo único que conseguimos. Pero si nosotros hacemos lo que hizo el apóstol Pablo, luchando, corriendo la carrera, todos los días, dando ese testimonio, todos los días sirviéndole al Señor, ministrando las cosas santas y todos los días aferrados de la mano de Dios, nosotros podemos dar un buen testimonio en nuestras vidas del nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Bendito Dios, Padre de la gloria. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Solamente te rogamos, Padre, en esta noche que nos des fortaleza, que no permita que nos apartemos de tu mano, que permanezcamos asidos de tu mano para que tú nos guíes en todo momento, en todas las decisiones que tomemos, todo lo que pensemos, todo lo que hagamos, sea totalmente guiado por ti y dirigido por ti, conforme a tu preciosa y santa voluntad, y que sea todo para gloria y para honra tuya, que sea todo para glorificar tu santo nombre en nuestras vidas, Padre Santo. Y te rogamos, Padre, que si aún hay alguna persona que no ha conocido a tu Hijo amado, a mi Señor Jesucristo, no ha tenido el privilegio, ese encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo, que es el tiempo, es la hora de que pueda tener un arrepentimiento genuino y pueda depositar su fe en el Señor Jesucristo y pueda venir a ti y un día ser un verdadero sacerdote tuyo, Dios. Padre, gracias pues en esta noche, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.